Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cecilia Vicente. Voy a explicar el tema de bioquímica. La bioquímica es una ciencia muy importante. Ha pasado muchos años para poder desarrollarse. Ha sido muy importante en temas de control de enfermedades al transcurso de los años, de los siglos. Ha proporcionado aportes importantes en la tarea de alimentar a la población mundial, ayudar a la nutrición. Es muy importante conocer esta ciencia porque gracias a ella se han podido tener las bases para otros campos como la medicina, la odontología, práctica forense, antropología, las ciencias medioambientales y entre otros. Para poder definir esta ciencia, tiene muchas definiciones, pero creo que la más importante es aquella que va a abarcar cuál es su objeto, cuál es el objeto de estudio de esta ciencia. El objeto de estudio de esta ciencia es estudiar la composición de los seres vivos, de qué están formados, cuáles son los elementos y bioelementos y biomoléculas que forman parte de ellos. Por eso es muy importante. Su otro objetivo de estudio son las relaciones que existen entre ellos. Se refiere a la relación que existe entre la proteína y los lípidos con los carbohidratos. Esa relación estudia esta ciencia. Aparte también estudia sus transformaciones, estudia las reacciones que ocurren en los seres vivos, el anabolismo, el catabolismo, las reacciones de síntesis, las reacciones de degradación, las reacciones enzimáticas. Y bueno, también estudia la regulación y el funcionamiento de estos procesos. Cuando se refiere al funcionamiento, se refiere cuál es el sistema para que esto funcione, para que funcione en una célula, cómo es que hay la regulación en el cuerpo cuando pierde líquidos y cómo hace el cuerpo para recuperarlos. Cuando sube el pH de una sustancia en el cuerpo humano y sucede la acidosis o alcalosis, cómo se regula. Entonces, todas estas reacciones, todo esto estudia la bioquímica. La bioquímica se va a dividir en dos partes: bioquímica estática y bioquímica dinámica. La bioquímica estática es aquella que va a estudiar a los compuestos. Los compuestos o componentes que forman a los seres vivos. Por ejemplo, las proteínas, carbohidratos, lípidos, el azufre, el nitrógeno. Entonces, estudia los componentes, cuáles son sus funciones y cuáles son sus características, enlaces, ¿no? Y la bioquímica dinámica es aquella que va a estudiar a las reacciones, como mencioné anteriormente, las reacciones de síntesis, degradación, enzimática, cómo es que ellos se transforman en otros. La bioquímica se va a dividir en dos, dependiendo a la cantidad de átomos, ¿no? Por eso se va a dividir en bioelementos, que son parte de elementos químicos, y las biomoléculas. Voy a mencionar los bioelementos. Los bioelementos son aquellos, bio significa vida y elementos son los elementos que existen en la Tierra y que se encuentran en la tabla periódica. ¿Por qué se han llamado bioelementos a estos? Son porque forman parte de los organismos vivos. Estos bioelementos se dividen en tres: bioelementos primarios, secundarios y los secundarios se dividen en oligoelementos. Los bioelementos primarios son aquellos que estos se van a dividir dependiendo al porcentaje que representan en los seres vivos. Los bioelementos primarios representan al 96% y esos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los secundarios son aquellos que representan menor porcentaje. Tenemos el 3.9% representan. Tenemos el calcio, sodio, potasio, cloro y magnesio.
Y los oligoelementos, o también llamados elementos traza, porque representan en pequeñas cantidades muy insignificantes, pero son muy importantes porque tienen funciones específicas. ¿No? Esto representa el 0.1% y ahí tenemos al cobre, al zinc, manganeso, cobre, cobalto, molibdeno, níquel, silicio. ¿No? En esta tabla está coloreado cómo estos representan en la tabla periódica. Los rojos son los bioelementos primarios, los secundarios son el celeste y los oligoelementos son aquellos que están de color verde. Bueno, la clasificación, como mencioné, de los bioelementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Cada uno representa y tiene una función específica. El carbono interviene en la formación de moléculas orgánicas, hidrógeno se presenta en el agua, el oxígeno en la respiración, nitrógeno en la estructura de las proteínas, fósforos en algunos ácidos nucleicos y azufre se encuentra en los aminoácidos. Lo importante de esta diapositiva es que nos muestra cómo es que ellos están representados en la fisiología del cuerpo humano, como estos representan en porcentaje. Ahí podemos ver según la tabla que el oxígeno representa el 65%, siendo la mayor cantidad, y el carbono el 18.5%, el hidrógeno, el nitrógeno 3.3%. Entonces, según esa imagen, podemos ver que cómo los bioelementos forman mayor cantidad, mayor porcentaje en el cuerpo humano. Por eso son tan importantes. En los bioelementos secundarios se dividen en dos, indispensables y variables. Indispensables son aquellos que forman parte de todos los seres vivos, y ahí tenemos al sodio, al calcio, al cloro, potasio, magnesio, ¿no? Y los variables son aquellos que pueden o no faltar en algunos organismos, ¿no? Los oligoelementos son aquellos llamados elementos trazas, representan pequeñas cantidades, pero son muy importantes porque si no estuvieran ellos, puede acarrear la muerte de un individuo, ¿no? Y tenemos el magnesio, el calcio, por ejemplo, el silicio es muy importante, cumple la función en la piel de las personas, regeneración y reparación de la piel. En las biomoléculas, como ya mencioné, tenemos bioelementos y biomoléculas. Moléculas ya son estructuras de más elementos químicos. Entonces, podemos decir que los biomoléculas son aquellos compuestos orgánicos formados por bioelementos enlazados se juntan por la unión por enlaces covalentes, ¿no? También por enlaces iónicos, porque también tenemos a las sales. Bueno, entre las biomoléculas se dividen en dos, inorgánicas y orgánicas. Inorgánicas tenemos agua, sales y gases, ¿no? En los gases tenemos al dióxido de carbono que lo liberamos en la respiración. El agua es muy importante el agua en los organismos vivos porque forman hasta estructuras, por ejemplo en las medusas. El agua tiene muy buen porcentaje en el cuerpo humano, en las mujeres el 60% y en los hombres en el 65%. El cerebro está 75% de agua, la sangre es 92% de agua, los huesos forman 22% de agua. Los músculos representan el 75% de agua. El agua amortigua las articulaciones. El agua humedece el oxígeno para poder respirar. El agua ayuda a combatir alimentos y energía. También donde ocurren las reacciones químicas. El agua tiene muchas propiedades biológicas que son muy importantes y por eso es considerado como una biomolécula. Entre las otras biomoléculas tenemos a las sales minerales. Las sales minerales son aquellas formadas por un anión y un catión. Las sales minerales son sólidas sin presencia de agua o de una solución que puedan disolverse, ¿no? Que puedan disolverse, que puedan disociarse. Entre las precipitadas forman estructuras, su función es estructural. Tenemos al fosfato cálcico en los huesos y en las conchas
de algunos moluscos bivalvos tenemos carbonato cálcico, y sales minerales tenemos las disueltas. En las disueltas cumplen dos funciones, como reguladora y con funciones específicas. La función reguladora ayuda a esos cambios bruscos de pH como el bicarbonato. Los bicarbonatos funcionan como buffer, soluciones tampón para regular el pH de los seres vivos. Luego, otra función reguladora de las sales disueltas es ayuda a mantener el equilibrio hídrico de las células, por ejemplo, con los fenómenos osmóticos, ¿no? En las funciones específicas, de las sales minerales, tenemos a la contracción muscular en el calcio y el impulso nervioso en el potasio y en el calcio. Estos son cuando están disueltas. Algunas de estas sales disueltas forman aniones como carbonatos, fosfatos, cloruros, bicarbonatos, ¿no? En aniones. Y como cationes tenemos al potasio, sodio, magnesio y calcio. Y las biomoléculas orgánicas son aquellas formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿no? Entre ellas tenemos 4 grupos funcionales importantes. Tenemos a las proteínas, a los lípidos, a los carbohidratos y a los ácidos nucleicos. Estos son muy importantes porque también forman parte de la materia viva, ¿no? Las proteínas, estos tienen función estructural, función hormonal, función enzimática, contráctil, homostásica, de defensa. Estas se encuentran en carnes y vegetales. En los lípidos tenemos a los triglicéridos, al colesterol, a las ceras, a fosfolípidos, esteroides, ¿no? Estos tienen función principal como reserva energética. Los carbohidratos tienen función estructural y energético también, reserva energética. Tenemos a los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Y a los otros tenemos como a los ácidos nucleicos, otra biomolécula. Su mayor función es almacenamiento genético. Y bueno, estos también están formados por ADN y ARN. Entonces, estas son las biomoléculas orgánicas. Es muy importante tener en cuenta conocer bien, tener la base fundamental para poder seguir desarrollando y conocer cuáles son las reacciones en el cuerpo humano, en los seres vivos, ¿no? Las biomoléculas y los bioelementos debemos conocer para poder, porque es una base de la bioquímica, y la bioquímica es una ciencia muy grande, muy amplia, es muy amplia para poder estudiar, y es muy básico tener esos conocimientos de los bioelementos y las biomoléculas. Muchas gracias.